Buenos días, jóvenes alumnos, buenos días, padres de familia. Quien les habla es el profesor Darwin Meléndez, encargado del curso de lenguaje. En esta oportunidad voy a enseñarles a sus hijos lo que es el lenguaje. ¿Pero qué es el lenguaje? ¿Cómo se define el lenguaje? El lenguaje se define como una facultad innata del ser humano, es decir, una facultad inherente a nosotros. Solo el ser humano lo posee, lo tiene, ha nacido con él. Ahora, el lenguaje puede ser utilizado de distintas maneras, puede tener distintas intenciones, ¿no? A eso es lo que se conoce como las funciones básicas del lenguaje. Veamos las tres primeras funciones. La función representativa o referencial. Quizás en algunos textos también lo encuentren como función informativa o denotativa. ¿Y esta función para qué sirve? O en todo caso, el hablante, ¿en qué momento hace uso de esta función? Cuando informamos los hechos de manera real y objetiva. Es decir, expresamos la realidad en forma objetiva, tal cual corresponde a la realidad, sin exageraciones, sin la intervención de nuestras emociones o sentimientos. Tal cual vamos a expresar la realidad. ¿Dónde encontramos esta forma de utilizar el lenguaje? Por ejemplo, en los noticieros, en los documentos históricos, en los ensayos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí se utiliza esta función. Miren este ejemplo. El Perú es un país multilingüe y pluricultural. Estoy simplemente informando de manera real y objetiva la realidad del Perú. ¿Se dan cuenta? Ahí estamos utilizando la función representativa o referencial. Tengo la siguiente función. La siguiente función recibe el nombre de función emotiva o expresiva. Algunos le llaman también función sintomática. ¿Por qué? Porque se va a expresar los estados de ánimo. Los estados de ánimo van a salir a flote. Y como ustedes saben, el ser humano es una persona muy emotiva. Y muchas de las cosas que dice expresa mucha emotividad. Por ejemplo, te extraño tanto, cuando sale del corazón, te extraño tanto. ¿Te das cuenta? Ese es utilizar el lenguaje de manera emotiva. O por ejemplo, que acabe la cuarentena. ¿Acaso no sale del corazón? ¿Quién no quisiera que acabe la cuarentena? ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando nosotros utilizamos el lenguaje haciendo uso de nuestras emociones y de nuestros sentimientos, estamos haciendo uso del lenguaje en su forma emotiva o expresiva. Veamos esta tercera función. La función conativa o apelativa, también llamada imperativa. ¿Y en qué consiste esta función? Lo que busca el lenguaje es persuadir al receptor a través de órdenes, de mandato, de ruego, de súplicas. Es decir, busca influir en la voluntad del receptor, cambiar la voluntad del receptor. Por ejemplo, lávate las manos, ¿no? Esta oración que se utiliza ahora con más frecuencia, lávate las manos. Puede ser una orden o un pedido. ¿Qué es lo que busca? Persuadir al receptor a que se lave las manos. O por ejemplo, no salgas de tu casa. Las recomendaciones que nos dan las autoridades: no salir de casa. Entonces, ¿cómo es utilizado el lenguaje? De forma imperativa, de forma conativa. ¿Te das cuenta? Entonces, estas tres funciones
son las funciones básicas, porque también hay otras funciones, llamadas funciones complementarias, que ya se van a ver en una próxima oportunidad. Veamos aquí una serie de ejercicios donde vamos a identificar las funciones del lenguaje. Por ejemplo, el quechua es una lengua andina del Perú. ¿Qué función cumple? Es una función informativa, lo que conocemos acá como función representativa. Solamente estamos informando nada más la realidad. Entonces voy a ponerlo aquí, es una función representativa. Tengo la siguiente oración. Deténgase, por favor. El emisor busca persuadir en la conducta del receptor. Entonces, esa función es la función conativa o apelativa. Entonces, vamos a colocarlo aquí. Función conativa o función apelativa. La siguiente oración, ya no puedo salir, dice, ya no puedo salir, inclusive con signo de exclamación. Esto de acá, el lenguaje, en todo caso, la función que se está utilizando aquí es una función emotiva o expresiva. Entonces, vamos a colocarlo, expresiva. ¿Se da cuenta que los sentimientos salen a flote? Otro, haz tu tarea. Por ejemplo, la tarea que te voy a dejar dentro de un ratito. Haz tu tarea. ¿Te das cuenta? Entonces, se está utilizando la función apelativa. Tengo la siguiente oración. Usa mascarilla cuando salga a trabajar. Sobre todo para los papitos que se van a ir a trabajar. Usa tu mascarilla cuando salga a trabajar. ¿Se das cuenta? Entonces, ¿qué función habrá aquí? El emisor busca influir en la conducta del receptor. ¿Se das cuenta? Esta es una función apelativa. También se le llama imperativa. Las clases virtuales empiezan el 6 de abril. Las clases virtuales empiezan el 6 de abril. Y eso es real, eso es objetivo. En todo el país las clases virtuales van a empezar el 6 de abril. ¿Qué función cumple? La función representativa. Seguimos. ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¿Acaso no es producto de las emociones decir esto? Entonces la función que se está utilizando aquí, ¿qué es? La función expresiva. O también se le llama la función emotiva, porque las emociones salen a flote. ¡Arriba Alianza Lima! Sin desmerecer por si acaso lo de la U. Pero arriba Alianza. ¿Acaso no sale de mis emociones? Entonces, esto es función expresiva. Expresiva. Esto que está acá es una pregunta en realidad, no tiene la forma de una pregunta, pero hay que ver la verdadera intención que tiene. Ojo, ¿quieres que te ayude? No solamente es una simple pregunta. ¿Qué intención tiene? La intención de buscar que el receptor solicite o acepte la ayuda del otro. ¿Te das cuenta? Entonces busca persuadir en el receptor. Esta función es la función apelativa. Y por último, cuando nosotros hablamos,
¿Ya? Pueden haber varias funciones a la vez, pero siempre habrá una función predominante, siempre. O sea, en una oración pueden haber 1, 2, 3 funciones, pero siempre habrá una predominante. Miren acá, el cambio empieza por ti, por eso quédate en casa. Acá hay dos funciones. ¿Te das cuenta? Primero, el cambio empieza por ti. Por eso quédate en casa. La función principal, desde luego, es persuadir al receptor que se quede en su casa. Entonces, la primera función es la función apelativa, la predominante. Pero la otra función es también informar al otro. Informar, ¿no? Que se tiene que quedar en su casa. Que el cambio empieza por el otro o por uno. Entonces, también la función informativa, o como ya hemos visto, que es lo mismo, ¿no? Representativa. Es lo mismo. Entonces, una sola oración o un solo enunciado puede estar formado o puede contener muchas funciones. ¿Ya, chicos? Entonces, hasta aquí nuestra primera clase virtual. Ya vendrá la segunda clase, que se refiere a las funciones complementarias del lenguaje. O sea, 3 funciones más. Y averiguar cuál es la intención que tienen dichas funciones. ¿Ya? Así que, chicos, jóvenes alumnos, hasta pronto, cuídense bastante y lávense las manos y no salgan de sus casas. Hasta pronto.